Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación. Hoy, en este viernes, día 1 de marzo, las noticias pasan por los siguientes titulares. Esta tarde se entregarán las medallas de oro de la ciudad a Cruz Roja, la Hermandad de Donantes de Sangre, a Cáritas y a Prosuba 13. El historiador Francisco Espinosa entregó al alcalde de Villafranca la tarde de ayer la lista de represaliados durante la represión franquista, que será registrada en el ayuntamiento y con cuyos nombres se erigirá un monumento en el cementerio. Un premio Príncipe de Asturias o el exdirector de la UNESCO entre los ponentes en la reunión científica que se celebrará desde el próximo lunes, día 4 de marzo, hasta el 8 en el Colegio San José. La plataforma ciudadana Refinería No celebrará esta tarde asamblea. El libro ¿Quién ganará la batalla? El yo de antes o el yo depresivo se presentó en la tarde de ayer en la Casa de la Cultura. La sección Capacitados del CAPES, clasificada en tenis de mesa y en petanca para los GEDES. Será esta tarde a partir de las 7 cuando en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se proceda a la entrega de la medalla de oro de la ciudad a diferentes agrupaciones y colectivos de nuestra localidad, como son la Hermandad de Donantes de Sangre, la Asamblea Local de Cruz Roja, Cáritas y el Centro de Servicios Sociales José Espinosa Botea, Prosuba 13, por la labor de ayuda desinteresada hacia los demás que están prestando en nuestra localidad. El próximo lunes se lo contaremos de forma pormenorizada. En la tarde de ayer, el historiador villafranqués Francisco Espinosa Maestre entregó al alcalde de Villafranca de forma oficial el listado de represaliados por el franquismo, un acto en el que también estuvo presente el secretario general del Partido Socialista Local, Andrés Moriano, ya que la idea de realizar este acto nació en el pasado mes de octubre, cuando se llevó a cabo en el cementerio de nuestra localidad y organizado por el PSOE local un homenaje a las víctimas del franquismo en Villafranca. Y ahora, y con la idea de dar a este acto un tono oficial e institucional, la lista elaborada por Paco Espinosa, con aportaciones también de otros investigadores y las suyas propias, tendrá entrada de registro en el ayuntamiento. Y fruto de ello, y tras el compromiso del alcalde, se erigirá en el cementerio, junto al monumento que ya existe, otro que incluya todos los nombres. Andrés Moriano. El año pasado, el día 21 de octubre de 2012, la agrupación local del Partido Socialista Obrero Español organizó un acto homenaje de consideración, de reconocimiento a las víctimas de la represión franquista en Villafranca de los Barros. Y precisamente en ese acto, pues el alcalde de Villafranca, en su intervención, dijo que se comprometía a este ayuntamiento a que se erigiera en Villafranca también un memorial. Bueno, pues Paco Espinosa, desde luego, como historiador, doctor en historia, además de colaborar bueno, pues en todos los procedimientos judiciales que ha habido sobre las causas iniciadas en la Audiencia Nacional con el magistrado Baltasar Garzón, además de promotor de la iniciativa del proyecto, todos los nombres. Bueno, pues efectivamente, pues a través de correos electrónicos me mandó una lista, y esa lista es una lista compilatoria de los trabajos que se han venido realizando durante mucho tiempo, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues yo se lo comenté al alcalde y por eso este motivo es la rueda de prensa. Es decir, que queríamos dejar constancia del hecho de esta lista. Entonces yo le proponía a Paco que, además de tener la lista, el alcalde ya tiene la lista porque se la hice llegar, está expuesta en nuestra página web de la agrupación local, pero no queríamos tampoco hacerlo en plan partidista, como la agrupación local. Queremos que sea un acto institucional y que el ayuntamiento, bueno, pues rinda, el pueblo de Villafranca, pues rinda homenaje a todas las víctimas del franquismo, es decir, a las personas que con su vida pues perdieron lo más precioso, que es la vida, pues los valores de la libertad, de la democracia, ¿no? Y por tanto queríamos que por ahí se condujera este asunto y además que se registrara en el ayuntamiento. O sea, hay un escrito que va a presentar Paco, esa lista se va a registrar
de alguna manera darle un tinte oficial, no un tinte, sino darle un carácter oficial a esa lista. Para Francisco Espinosa, lo que está haciendo el Ayuntamiento es muy importante porque, dijo, deja claro el paso del fascismo por Villafranca y permitirá que por lo menos los familiares de los asesinados les puedan llevar flores. Creo que, señaló, es un acto que contribuirá a un cierre parcial de un ciclo histórico. La identificación de los cuerpos, dijo, es complicada y costosa, por lo que por lo menos quedará constancia de sus nombres. La lista elaborada consta de 330 nombres, aunque argumentaba llegarían a los 500 y se llegará cuando se hagan públicos los archivos de la represión. Yo creo que es un acto que contribuye en cierta forma a un cierre parcial de un ciclo histórico, ¿no? El ciclo histórico ese comienza el 18 de julio del 36, ¿no? Se cierra hoy, digamos que parcialmente, ¿no? La dictadura, como todos sabemos, duró 4 décadas, pero salvo casos puntuales, que además se conocen, entre ellos Villafranca, en bastantes pueblos de Badajoz, la exhumación de víctimas se inició muchísimo más tarde. Se inició pues en la transición, a partir del 77 y hasta el año 81 es cuando se producen casos de exhumaciones en toda España y también en Badajoz, ¿no? Sino que simplemente se optó por darles una compensación económica, que fue una ley que se aprobó entonces, que se llamó Ley de Pensiones de Guerra, por la que se intentó compensar algo lo que había sido el dolor de la gente, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo que políticamente se hacía eso, pues sí hubo quienes no aceptaron esa componenda económica y exigieron otro tipo de actos, ¿no? Y son la gente que decidió pues exhumar los restos de la gente que estaba en fosas en los cementerios, dignificar un sitio, un túmulo o un monumento funerario donde se metieron sus restos y también dejar memoria de sus nombres. Y eso en la provincia de Badajoz, que sepamos, ocurrió en 17 localidades, ese proceso que estoy contando. En otros casos, como fue el de Villafranca, bueno, pues ya entrados los 80, según me confirmaba Andrés, concretamente en 1987, se recogieron los restos de la fosa común y se creó un espacio propio en recuerdo de las víctimas y, según pone literalmente, a los que arrebataron sus vidas en defensa de la libertad, ¿no? Sin embargo, esto ocurrió, pasó el tiempo, ¿no? Y sin embargo, en la década pasada se vivió un boom de memoria, vamos a llamarlo, que propició una nueva oleada de exhumaciones a nivel nacional, ¿no? Dado el tiempo que ha transcurrido desde los hechos, que en el caso español son mucho más que lo que hemos podido vivir en otros sitios de Centroamérica o de Sudamérica, la identificación resulta muy complicada, muy difícil y además muy costosa, dadas además las circunstancias en que se encuentran. En el caso de Villafranca, sitios donde metían a centenares de personas en una fosa común, ¿no? Pero al menos, si no esa opción de identificar por el ADN a cada una de las víctimas, cosa que imposible en pueblos además con una emigración como esta, que no sabe ni dónde está la gente, ¿no? Al menos queda la opción de que con la ayuda de la historia y la ayuda de la memoria, pues quede constancia de esos nombres. Entonces, este proceso que se hace público hoy, bueno, pues yo creo que por un lado se inicia con la entrega al ayuntamiento del listado que existe hasta la actualidad de víctimas y por otra parte, bueno, se materializará en la colocación en un cementerio de una lápida o de varias lápidas con el listado de nombres, dejando por supuesto espacio para la gente que aún no hemos podido identificar, para que alguna vez pueda hacerse, ¿no? Poner en pie este listado pues no ha sido fácil, al contrario, ha sido un proceso muy complicado, tanto en tiempo como en el esfuerzo que ha supuesto a una serie de gente, ¿no? Y me refiero a gente, algunos que están aquí, María del Espino, Núñez, con el trabajo que hizo sobre víctimas de la memoria oral de víctimas en Villafranca, José Antonio Soler, que dejó hecho un trabajo importante también, donde aportaba también una serie de nombres de gente que fue asesinada en Villafranca, ¿no? También yo mismo, el que les habla, que primero aporté un libro en el año 2003, donde había 200 y pico de nombres, y más recientemente otro donde se especificaba más incluso sobre el tema de la represión y los nombres de gente que también fue condenada a prisión, etcétera, ¿no?
Y aparte queda el caso de Sebastián Merino, que bueno, lo menciono porque él fue el primero que investigó el registro civil, lo hizo en los años 80, que todavía no había habido ninguna investigación aquí, a principios de los 80, pero resulta que fue un trabajo para la universidad, estaba él entonces estudiando en Cáceres Historia y desgraciadamente pues no se hizo público ese trabajo, con lo cual los resultados de esa investigación, que hubiera sido muy importante tenerlos a la vista pues desde el año 80 y tantos, pues resulta que los conocimos muchos años después de que ya habíamos publicado nuestros trabajos, etcétera, ¿no? Y así es como se ha conseguido este listado que hoy se entrega aquí de 330 nombres. Hay una pequeña variación formada porque hay casos que no sabemos el nombre, sabemos que muere fulanito y su mujer, pero no solo sabemos el nombre de la mujer, no se sabe el apellido, en fin, son unos 330 nombres. De ellos son 288 hombres y 42 mujeres las que hay en la lista. Y pienso que alguna vez llegará a completarse, probablemente cuando se hagan públicos lo que se llaman los archivos de la represión, que deben estar en algún sitio, y alguna vez pues los militares o la policía o la Guardia Civil decidirá permitir la entrada de investigadores y entonces podremos saber la represión completa, el proceso represivo completo en todos los pueblos y ciudades españolas, ¿no? Y ese día yo creo que se rondarán en Villafranca los 500 casos que hemos comentado ya en libros y en trabajos, ¿no? De estas cifras mudas, esto de andarse con cifras, pues hay que decir que en Villafranca, como en casi todo el sur de España, el 70% de los asesinados pues eran jornaleros. Y un número de mujeres muy, muy importante porque representa una de las cifras más altas de todo el suroeste. Señalaba también el historiador que fue gracias al alcalde de la época, al teniente alcalde y al presidente de la Casa del Pueblo que se evitó una masacre en el bando nacional. Pero si ello no ocurrió, si no se quemó esa noche la sacristía, la iglesia y con ella y con todo ello los 50 y tantos, 56 prisioneros que estaban allí, fue precisamente que fue una iniciativa acordada por el alcalde socialista Jesús Yuste Marzo, por el teniente de alcalde y presidente de la UGT Manuel Borrego Pérez y muy especialmente por José Molano Verdejo, que era el presidente de la Casa del Pueblo. Y todos ellos de acuerdo con el gobernador civil Miguel Granados, que estaba en contacto con el ayuntamiento, intentando que comprendieran que había que evitar el derramamiento de sangre, ¿no? Y esto lo hemos sabido no porque nos lo haya contado nadie, sino porque se ve en los sumarios que se hacen ya a partir del 39 y por los testimonios tanto de la gente de izquierdas como de la gente de derecha. Todos ellos merecen el agradecimiento y el respeto de Villafranca, porque evitaron una carnicería, ¿no? Me parece obvio, ¿no? Espinosa tenía también palabras de recuerdo para aquellas otras víctimas que nunca aparecerán en las listas, como los que murieron de hambre, por miedo, por pena, también las viudas, los huérfanos y los que se suicidaron. En las lápidas, sin embargo, en las que se vayan a hacer en el cementerio, no constarán otras muchas víctimas. Y los que hemos investigado este tema sabemos que, aparte de los que acabaron en los paredones del cementerio, hubo otras víctimas. Y me estoy refiriendo pues, a la gente que murió de hambre, a la gente que murió de miedo, de pena, en medio de unas terribles circunstancias que, desde luego, ellos ni las buscaron ni se las merecían, a los cientos de viudas y huérfanos que quedaron en pueblos como estos poblachones extremeños grandes, de 15.000 habitantes, 20.000 habitantes, quedaron decenas de viudas y de niños en la más absoluta soledad, ¿no? Y también me refiero a la gente que se suicidó, que normalmente pues se oculta este dato en las actas de defunción no consta la gente que se suicida porque es un dato que se oculta. Se habla siempre, cuando se estudian estos procesos, se habla de que hay que tratarlos con las tres palabras sagradas, ¿no? Que serían verdad, justicia y reparación, ¿no? Y bueno, yo tengo que decir que en el caso de lo que fue la represión franquista en España, a la verdad solo hemos accedido muy en parte y con un esfuerzo ímprobo. En la justicia no se ha podido entrar y ya vimos el resultado de lo que pasó con Garzón, que lo defenestraron en cuanto intentó llegar a un punto
en el que se cifrara en algo esa matanza, ¿no? Y en cuanto a las reparaciones económicas, pues yo le daría claramente el calificativo de limosna, vulgares limosnas, que es lo que se ha hecho desde la transición, ¿no? El alcalde de Villafranca, Ramón Ropero, felicitó a Francisco Espinosa por su trabajo y contaba la historia de los restos de los represaliados en Villafranca, hasta el paso que ahora se va a dar, y nos explicaba la idea de monumento que se ha elaborado. Asimismo, expresaba la idea de que la lista se exponga públicamente para que pueda ser completada en lo posible por los ciudadanos. Yo creo que es verdad que de alguna manera a lo mejor el hacer ese listado y exponerlos públicamente, como bien decía Paco, puede ser un cierre parcial, ¿no?, a todo lo que ha ocurrido 77 años después. Es que hace ya 77 años que ocurrió aquello. O sea, que es horrible, va a hacer 77 años, ¿no? Cuando nosotros en el año 86 decidimos trasladar los restos, los muchos restos que todavía quedaban a la entrada del cementerio, y darle un sitio más digno y que todo el mundo supiera que allí estaban los restos de muchos de nuestros familiares que fueron vilmente asesinados desde agosto del 36 hasta el 37, no me acuerdo qué fecha. Bueno, pues lo hicimos pensando que los familiares podían tener un sitio donde esa memoria no se perdiera, ¿no? Y el ayuntamiento lo que hizo de la mejor manera posible fue trasladar esos restos. Había mucha gente, como bien habéis indicado los historiadores, que afortunadamente a la memoria del señor José Moro Veró, el enterrador, pudieron sacar los restos y meterlos, sobre todo fundamentalmente, en los nichos pequeños de los niños, ya que la gente no tenía recursos económicos y aquellos eran mucho más baratos, ¿no? Y como al final eran restos ya lo que quedaban, pues se pudieron trasladar allí. Entonces le dimos un sitio lo más digno posible. Y a lo largo del año 86 y 87 también el Partido Socialista hizo una colecta pública para la parte de delante hacerle el pequeño monumento que todos conocéis, ¿no? Pues nunca habíamos pensado el poner ese listado público, la verdad, nunca lo habíamos pensado, porque entendíamos que podía haber muchísima gente que al no estar allí pues dijeran, oye, ¿por qué habéis hecho esto? Pero cuando José Manuel lo planteó, a mí me pareció una buena idea, ¿no? Sobre todo porque era un reconocimiento con nombres y apellidos a las personas que desafortunadamente perdieron la vida solo y exclusivamente, como también decía, en defensa de su ideología, de la libertad. La idea es, donde está el monumento a los represaliados de la Guerra Civil Española, pues en los dos laterales poner 4 columnas grandes donde puedan recogerse todos los nombres que tenemos en este momento entregados por ti y los que pudiéramos conseguir a lo largo del tiempo. Seguramente, pues a lo mejor en vez de poner las 4 columnas esas que caben muy bien a los dos lados del monolito, pues si caben en 3, y la otra para los nombres que vayan llegando, ¿no? Nos comentaba antes Andrés y a ti que yo creo que no sería malo que teniendo ese listado oficialmente, pues de alguna manera ahora el ayuntamiento le diga a los ciudadanos, tenemos este listado, pueden ustedes pasarse por tal oficina para comprobarlo, y si tienen algún familiar que desafortunadamente también desapareció en esa fecha, pues no, si lo podemos documentar, no habría ningún inconveniente en sumarlo, ¿no? Se ofertan 2 nuevos cursos enmarcados en las acciones formativas del proyecto ProEisol, heredero del antiguo Delos, transporte sanitario, que se impartirá en Villafranca y que cuenta con 615 horas repartidas en formación teórica y práctica. Podrán inscribirse los demandantes de empleo que cumplan los requisitos determinados de la oferta y tendrán de plazo hasta el día 12 de abril. Y para los interesados en los fogones, se pondrá en marcha otro curso en Los Santos de Maimona de cocina. Serán 865 horas y la fecha prevista para su inicio es el mes de abril. Manuel Antonio Díaz, diputado del Área de Igualdad y Desarrollo Rural de la Diputación de Badajoz, nos desgrana el proyecto ProEisol y presenta estos 2 cursos. Sí, bueno, primero agradecer la presencia de Joaquín como teniente alcalde de Villafranca y de Ana como responsable del proyecto ProEisol, ¿no? Bueno, el ProEisol fundamentalmente es interesante, antes de entrar a detalle de qué acciones formativas estamos desarrollando en el plan de formación de este año, la programación que hemos establecido, sí me gustaría centrar, para que todo el mundo tenga claro, que no solo es formación exclusivamente, sino que el ProEisol, el proceso en el que se mueve y las acciones a las que están llevando a cabo en este plan son 3 muy claras. Una, itinerarios integrados a la inserción de cualquier persona desempleada.
y me trasladaba Ana que estamos llegando ya a un número de 1.500 asesorías o itinerarios realizados, lo cual da un poco la realidad de la envergadura que tiene este proyecto, ¿no? Por otra parte, una línea muy importante en la que el Proisol quiere incidir respecto de anteriores proyectos, como era el Delos, claramente es también la vocación de asesorar y de propiciar lo que debe ser el autoempleo, la creación de empresas, ¿no? El autoemprendimiento, que es fundamental y básico en este sector. Y en ese ámbito, pues ya son un número de 30 acciones en las cuales, bueno, pues hay un volumen de personas que están interesadas bien como autoempleo o bien con cooperativismo el llevarlo a cabo. Incluso en este centro integral está previsto que se lleve a cabo la implantación de una empresa en este ámbito. Esas son las dos primeras acciones o líneas de actuación que este programa lleva a cabo. Y finalmente, y producto de un estudio de necesidades que se ha venido llevando a cabo desde el inicio del proyecto, pues ha recaído o ha concluido en la elaboración de un plan de necesidades en toda la provincia, de tal suerte que en el año en el que estamos en curso se llevarán a cabo 19 acciones formativas. Concretamente, en el ámbito de esta comarca, se va a llevar a cabo en Villafranca de los Barros un curso destinado al transporte sanitario, en el cual, bueno, pues ese estudio de necesidades pues claramente concluía en esa demanda importante en este ámbito formativo. Concretamente, lo que es esa acción formativa del transporte sanitario tiene un contenido de 615 horas, con una parte práctica y una parte teórica. Será en el mes de mayo o a partir de mayo cuando se lleve a cabo. Ya son más de 300 las solicitudes recibidas y está abierto el periodo, si no recuerdo mal, hasta el 12 de abril. Con lo cual, cualquier persona que esté interesada puede, tanto en el Centro Integral Este como creo que en el Ayuntamiento o en Badajoz, en las dependencias de la Diputación, puede solicitarlo. Este curso pueden participar aquellas personas que estén demandantes de empleo y que atiendan a una serie de requisitos fundamentales como son pues el tener claramente el permiso de conducir BTP, así como pues estar desempleado y pues pertenecer a alguno de los colectivos que están considerados con mayor dificultad en la inserción. En definitiva, aquellos colectivos en los cuales puedan ser atendidos de esta acción formativa. Esta acción formativa está cubierta a través del Fondo Social Europeo y aquellas personas que la lleven a cabo con integridad, en toda su integridad, pues podrán cubrir o recibir una indemnización hasta del 75% del IPREN, siempre y cuando cumplan requisitos como no recibir ningún tipo de prestación o algún otro criterio que por supuesto, es necesario para poder atenderlo. ¿Qué se pretende o qué me gustaría resaltar de estas acciones formativas? Que han sido fruto de un proceso muy, muy amplio y de bastante desarrollo en el ámbito de que sean acciones formativas que estén homologadas y certificadas tanto por el SESPE como por el SEPA. ¿Por qué? Porque realmente una acción formativa que se precie tiene que tener esa capacidad de estar homologada y acreditada para que en el futuro pues sean totalmente, pues tengan esa capacidad de eficiencia que es requerida por cualquier acción formativa que se precie. Concretamente, esta Diputación ha llevado a cabo pues convenios de colaboración con el SESPE, con el SEPAP, para que realmente esa formación esté totalmente acreditada y homologada. Por tanto, estamos hablando de un proceso, creo que de calidad muy importante, en un sector que hasta ahora está siendo o estaba siendo, junto con otros sectores, quizás los pocos que tenían un cierto recorrido en la cruda realidad de nuestra economía y que también atendía a un sector demandante de empleo muy interesante y con gran efecto negativo en lo que al desempleo significa, que es el sector femenino. Por tanto, esta Diputación está volcándose claramente en un sector, la dependencia, que de alguna manera y con los efectos que en otros proyectos han tenido, ha permitido atender a un sector demandante de empleo como el femenino y esperamos y deseamos que los efectos de este proceso nos permitan mejorar el autoempleo, la creación de empleo mediante o por cuenta ajena en el sector de la dependencia. Se va a llevar a cabo también otro curso en este ámbito dirigido en el ámbito de la hostelería a la cocina, ¿no? De cocineros sería en este caso. El contenido serían 865 horas y prácticamente los requisitos son parecidos, demandante de empleo. Por supuesto, no es el caso de la conducción en el cual tienes que tener unos requisitos en ese tipo de permiso, pero sí certificados de profesionalidad en niveles 1 y 2 y, en definitiva, una serie de requisitos que marquen claramente y atiendan a la demanda que en esa mancomunidad o en esa comarca sean objeto de ese proceso de estudio de necesidades,
vislumbrado, ¿no? Pero sí que es importante también hacerlo llegar. Hasta 22 de marzo es el periodo en el cual pueden inscribirse y que, puesto que hay una cierta proximidad, es interesante de que se comunique. Ana Calle, la directora del proyecto ProISOL, nos habla del boom del sector asistencial. Bueno, pues como bien ha dicho Manolo, el sector asistencial es ahora mismo un sector que está en auge, es fruto de la implantación de la ley de dependencia y de que se ha visto claramente en el estudio de necesidades que hay mucha demanda de personal formado, no cualquier tipo de personal, y más teniendo en cuenta que el año 2015 es el año tope para que todas las personas que trabajan con dependientes tengan la formación del certificado de profesionalidad, que desde este proyecto pues se va a implantar en 9 localidades en el año 2013. Aquí en Villafranca de los Barros pues se ha presentado una solicitud de una empresa asistencial de Fuente del Maestre que se instalará en las incubadoras empresariales y que bueno, trabajaremos conjuntamente con ella, al igual que lo hacemos con el resto de empresas asistenciales en toda la provincia de Badajoz, porque aunque la sede del proyecto está en Villafranca de los Barros, no deja de ser un proyecto que está impulsado por el Área de Igualdad y Desarrollo Local y que su operatividad es toda la provincia de Badajoz. A partir del próximo lunes, personalidades del mundo de la ciencia, como por ejemplo el Premio Príncipe de Asturias, Antonio García Bellido, o el que fuese director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, intervendrán en la que será 17ª reunión científica que va a acoger el Colegio San José de nuestra localidad. El turno de ambos será el miércoles día 6 de marzo, dentro de un amplio compendio de actividades previstas para la semana, concretamente desde el 4 y hasta el 8 de marzo. Las principales citas del programa contarán con ponencias de la talla de Antonio García Bellido, como decimos, Premio Príncipe de Asturias, también de Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO y actual presidente de la Fundación Cultura de Paz, Francisco Rubia, vicepresidente de la Academia Europea de Ciencias y Artes, Antonio Fernández Rañana, Premio Internacional de Ensayo Jovellanos, o Pedro Costa Morata, Premio Nacional de Medio Ambiente, entre otros. La sesión inaugural va a tener lugar el próximo jueves día 7 de marzo, aunque desde el lunes los 200 alumnos participantes en la cita, junto a la comunidad educativa del centro anfitrión, participarán también en diversas actividades programadas con la pretensión de socializar y difundir la ciencia entre los jóvenes de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato. En la sesión inaugural contarán con la intervención de García Bellido con su conferencia El desarrollo de la evolución, además de unas palabras también enviadas por Francisco J. Ayala, Premio Templeton y Medalla Nacional de las Ciencias en Estados Unidos. Mientras que en el acto de clausura, que será el viernes, Antonio Ruiz de Elvira, catedrático de Física de la Universidad de Alcalá de Henares, ofrecerá una conferencia, El porqué de las cosas, respuestas científicas a curiosidades de nuestra vida cotidiana. Además, destaca también la celebración de la mesa redonda Diálogo y Debate Ciencia-Fe, en la que tendrán la oportunidad de intervenir Antonio Fernández Rañana, catedrático de Física de la Universidad Complutense y miembro del jurado Premio Príncipe de Asturias de Investigación, también Francisco Rubia, neurofisiólogo y vicepresidente de la Academia Europea de las Ciencias y las Artes, Agustín Udías, jesuita y catedrático de Geofísica en la Complutense, y Juan Pedro Viñuela, filósofo y profesor del Instituto de Enseñanza Secundaria Meléndez Valdés, bajo la moderación de Manuel Montanero Morán, profesor científico y que fuese también director del Colegio San José. Se trata de citas abiertas a la asistencia a todos los interesados en estas materias y tendrán lugar en las instalaciones del Colegio San José. Les contamos también que la Asociación para la Promoción y Defensa de lo Público ha organizado para mañana sábado 2 de marzo una charla que va a tener lugar a partir de las 12 del mediodía. En concreto va a ser un debate bajo el título Un nuevo proceso constituyente, en el que intervendrá Francisco Cerrato, miembro de dicha asociación, Juan Pedro Viñuela, profesor de Filosofía del Instituto, Andrés Moriano, secretario general del Partido Socialista Local, y María Luisa Prudencio, de la plataforma Renta Básica. Y como saben, la Concejalía de Igualdad ha estado preparando las diferentes actividades con las que conmemorar el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. Algunas de estas actividades comenzarán ya a partir del próximo lunes, como las clases de defensa personal, que se realizarán el lunes y, atención, no el martes, sino el jueves, debido a un cambio de última hora. Por tanto, serán lunes y jueves con un horario desde las 4:30 y hasta las 5:30. Son gratuitas y no es necesario
inscribirse. Se desarrollarán el lunes en el pabellón Casa de la Juventud y el jueves en el pabellón Extremadura. Serán impartidas por miembros de la policía local. El martes día 5, desde las 4 y hasta las 5, y en el pabellón Extremadura se celebrará la segunda masterclass de aeróbic, para la que tampoco es necesario inscribirse y también es gratuito. Como ya saben, porque se lo hemos venido contando durante los últimos días, con motivo de la celebración de este día se han convocado dos concursos, uno de fotografía y otro escolar para el cartel anunciador. Precisamente este mediodía ha finalizado el plazo para ambos, y además para el próximo viernes, día 8 de marzo, se ha programado también una serie de actividades que se desarrollarán tanto por la mañana como por la tarde. Por la mañana habrá una ruta urbana y posteriormente un desayuno saludable donde participarán los integrantes del programa Extremadura en Forma. Será a partir de las 9 de la mañana, y además durante esa mañana en Radio Villafranca habrá también una programación especial dedicada a esta temática. Por la tarde, a partir de las 8:30, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura se procederá a la lectura de un manifiesto y a la entrega de los premios del concurso tanto de fotografía como de carteles. Después se celebrará la segunda edición del espacio Palabras de Mujer, donde un grupo de mujeres contarán su experiencia vital, y la noche finalizará en la cafetería de la Casa de la Cultura con dos conciertos, uno de ellos del grupo o del trío Menage à Trois y otro de No hay dos sin tres. Y les recordamos también que la Plataforma Ciudadana Refinería No ha convocado una asamblea general para esta tarde a partir de las 8 y en la Casa de la Cultura, con el siguiente orden del día: estado de cuentas, últimos trámites de la autorización ambiental integrada de la refinería Balboa en la Junta de Extremadura, preparación del acto para la presentación del libro y DVD El Emperador estaba desnudo, que será el próximo 9 de abril, fiesta y acto lúdico de primavera y líneas de futuro de la Plataforma Ciudadana Refinería No. En la tarde de ayer, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, tenía lugar la presentación del libro ¿Quién ganará la batalla? El yo de antes o el yo depresivo, cuya autora es Alegría Pereira, que estuvo acompañada en la presentación por la concejala de Cultura Miriam García Cabezas, así como por el psiquiatra José Gómez y por el periodista Juan Francisco Llanos. Este último daba a conocer que ya se han vendido 400 ejemplares del libro y es, dijo, un libro que levanta el ánimo y en el que encuentras, dijo, una madre, una psicóloga y también a una maestra. El psiquiatra José Gómez explicó las características de la depresión, un problema de salud pública de primer orden, así lo catalogó, que afectará, dijo, a un 25% de la población. Es una enfermedad que tiene importantes costes económicos y sociales y una de las principales causas de incapacidad laboral. Pero hablaba también de esperanza, ya que apuntaba que se puede prevenir y además tratar con buenos pronósticos en la actualidad. En cuanto al libro, lo catalogaba como muy interesante, escrito con un tono sencillo, amable y sereno, y sobre todo, dijo, aporta un mensaje de esperanza y es un homenaje a la familia. Yo creo que es un libro que en principio ha supuesto una catarsis, una descarga. Yo creo que era algo que tenía que hacer y yo creo que de una manera muy buena, pues su psicóloga les recomendó que lo hiciera, ¿no? Yo creo que le ha ayudado mucho a terminar de superar ciertos fantasmas, ciertas cosas, ¿no? Que le ha ayudado a profundizar en el autoconocimiento, porque cuando uno tiene que escribir, uno medita más las cosas. Por tanto, ha sido un libro que ha supuesto una catarsis para ella, ¿no? Pero aparte es un libro en el que compartir experiencias con otras personas puede ayudar a que esas personas que están atravesando una depresión, pues se sientan identificadas con algunas de las cosas que comenta Alegría, pierdan ese sentimiento de caso raro, de caso único, y digan, ay, pero si esto con las mismas palabras casi yo me lo podría aplicar a mí, ¿no? Y yo creo que en este sentido toda ayuda es poca para la depresión. Los profesionales a veces vemos las enfermedades desde un aspecto libresco, desde la bibliografía, ¿no? Ella está mostrándonos sus vivencias. ¿Y qué es una vivencia en términos psicológicos? Lo vivido que deja huella, porque la depresión deja sin duda una impronta. Y en este sentido, ¿no? Pues en Alegría, ¿no? Se produce un fenómeno de crecimiento personal, de maduración, de cambio y renovación. Ha habido algunos autores que han dicho que de alguna manera salir de un cuadro depresivo mayor es como una experiencia de muerte y resurrección.
Nos encontramos hoy ante un libro que procede de alguien que mira la vida con mirada inocente, y que ha escrito su testimonio de una manera no contaminada por la lectura de múltiples textos. Ella lo que nos cuenta es algo, los textos están ahí, se pueden consultar cuando quieran, pero lo que ella nos está proporcionando es algo impagable, que es la transmisión de su experiencia personal. El título, ¿Quién ganará la batalla?, pues ya manifiesta su carácter combativo y su disposición a la lucha. Desde el primer momento nos advierte del peligro de la banalización del término depresión, ¿no? Y hace hincapié en algo que es el que tú tienes que poner de tu parte, ¿no? Que es una frase que hiere tremendamente a los depresivos, que los irrita enormemente, lo dice todo el mundo con su mejor voluntad, a veces hasta los profesionales, ¿no? Pero que crea un sentimiento de incomprensión, ¿no? Pero si yo pudiera poner de mi parte, estaría aquí en la consulta o estaría aquí postrada en la cama, ¿no? Y además fomenta las ideas de culpa, que ya de por sí son importantes, ¿no? Seré una vaga o un vago que no quiero trabajar, que son importantes en los pacientes depresivos. Y por último hay un mensaje final, ¿no?, que es no te rindas. La propia autora, Alegría Pereira, definía la depresión como un ogro que te va comiendo tu personalidad poco a poco, convirtiéndote, dijo, en un muerto en vida, pero dijo que se puede curar. Para ella la escritura es una gran terapia. Personas más predispuestas que otras, no lo sé. Pero también es cierto que en la sociedad actual en la que vivimos, pues puede haber muchos factores externos que nos pueden condicionar, que lo padezcamos, yo qué sé, el estrés, los problemas económicos que tenemos, una enfermedad, una muerte, pues pueden ser desencadenantes de una depresión. Esa es la definición que yo doy. No sé si alguien se siente identificada aquí con lo que yo estoy contando, porque a lo mejor seguro que aquí hay alguien que la esté padeciendo o que quizás la haya vivido en primera persona. Yo quería contarles que cuando yo empecé a escribir este libro, lo inicié ya hace unos años, cuando como consecuencia, ya lo ha dicho él, de un trastorno depresivo bastante grave, de casi 4 años de duración, pues estuve ingresada en una clínica en la que permanecí 22 días y ahí empecé a escribirlo. Y lo he terminado cuando, después de 6 años sin tomar nada, ni medicación ni nada, pues he tenido una pequeña recaída en la que he vuelto a estar nuevamente ingresada. Y decidí escribirlo porque me di cuenta que, aunque había pasado el tiempo, parecía que no había pasado. Y estando allí, pues me di cuenta de que cada vez había más gente joven. Incluso me sorprendí que podía haber niños con 12 y 13 años ya ingresados allí, y a mí eso me llegó mucho al alma. Yo escribía mucho. Para mí el escribir me servía como terapia, porque pensaba que en mi diario era el único que me entendía, porque ni yo misma sabía qué era lo que estaba pasando por mi cabeza, cómo podía pretender que los demás me entendieran o yo intentar explicarle a los demás por lo que yo estaba pasando. Yo he tenido un pilar muy importante, y es que mi familia siempre me ha apoyado desde el primer momento, y ellos ahí, aunque no sabían cómo actuar, pero ahí estaban en el silencio. El escribir, a mí, como digo, me sirvió de terapia, y creo que al que lo lee pues también le sirve de terapia, porque le hacen que pensar y reflexionar sobre uno mismo. A mí me sirvió para conocerme mejor a mí misma, y creo que sacó de mí ese guerrero que yo creo que todos llevamos dentro, pero que a veces solo tenemos que quitarle su armadura para poderlo descubrir. Llega a la Casa de la Cultura de Villafranca la exposición Memorias desde el aire, compuesta por fotografías aéreas de grandes dimensiones. El arqueólogo Victorino Mayoral nos introduce en un apasionante viaje a través de los paisajes más emblemáticos de nuestro patrimonio cultural y arqueológico, y nos invita a mirar desde una nueva perspectiva. Mi nombre es Victorino Mayoral, soy arqueólogo, trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y trabajo en el Instituto de Arqueología, que es un centro de investigación del CSIC que se dedica a la investigación arqueológica tanto en la región de aquí de Extremadura como en otros lugares del ámbito nacional e internacional. Agua, humedad y qué más. Luz, pero del terreno, me refiero a cosas que hay en el terreno. Son pH. Nutrientes.
Efectivamente. El objetivo de la exposición que queremos mostrar aquí en Villafranca es, por un lado, dar a conocer los proyectos de investigación de este centro y, en segundo lugar, a través de ellos, mostrar la importancia de la fotografía aérea como documento en la investigación arqueológica. Es un sitio arqueológico, es un lugar donde estuvo una ciudad romana. La exposición se ha organizado con un recorrido temático a través del cual lo que queremos es mostrar en qué sentido la fotografía aérea como documento es útil para la investigación arqueológica, cómo nos ayuda a estudiar los cambios que se han producido en el paisaje y también los diferentes tipos de indicios a través de los cuales podemos detectar la presencia de restos arqueológicos. A las pasadas del tractor diría, pues lo más probable es que lo haya hecho el tractor. Pero aquí hay un hecho interesante y es que... Bueno, las imágenes se han seleccionado en función de lo expresivas que son para mostrarnos la utilidad de este tipo de documentos en arqueología. Y bueno, corresponden sobre todo a intervenciones arqueológicas que ha desarrollado el Instituto en la comarca de La Serena o más recientemente en la ciudad romana de Contributa Iulia, en Medina de las Torres. Estas memorias desde el aire van a estar en nuestra localidad hasta el día 15 de marzo. La exposición va a estar hasta el día 15 de marzo, luego va a continuar su itinerancia por otros lugares de la provincia y, en fin, os invito a que vengáis porque bueno, creo que puede ser interesante y sobre todo que está pensada para observar y para intentar comprender a través de las imágenes no solo la arqueología de esta región, sino también lo que es el paisaje en general y cómo se ha ido modificando. Para ir finalizando, entramos en el apartado deportivo y hablamos en un primer lugar de la sección del CAPES Capacitados, que se desplazó en el día de ayer con 40 deportistas a las eliminatorias previas a la celebración de los GEDES Zona Sur, celebrada en la vecina localidad de Ribera del Fresno y valerá para la clasificación para las finales que tendrán lugar en la convivencia final de los GEDES. En estas eliminatorias, los deportistas del Club Atletismo Porcellana participaron en petanca, en damas y en tenis de mesa. Los mayores éxitos se dieron en tenis de mesa. En la categoría menores de 21 años, Fátima Grajera; en categoría femenina, y Moisés Jiménez y Francisco Martín Díaz en masculino obtuvieron su clasificación para la fase final, y Víctor Manuel Segura Cadenas en mayores de 21, primera división masculino. En petanca, modalidad mayores de 50 años, hay que destacar la clasificación de Antonio Caballero y de Conchita Muñoz. Les recordamos que la Asociación Senderista Luna de Agosto va a participar el próximo domingo en la ruta senderista Peñas Blancas, una concentración senderista que va a tener lugar en la vecina localidad de La Zarza. La salida será a las 8 menos cuarto de la mañana desde la Plaza de la Coronada. Se recorrerán 18 kilómetros y la dificultad es media. Las inscripciones se pueden realizar en la peluquería Charro o a través del teléfono 654 51 47 37. El precio es de 3 euros. Para finalizar, vamos a dar un repaso a los encuentros del fin de semana. Será mañana sábado a partir de las 5 y en el pabellón Casa de la Juventud cuando se terminen de jugar los 2 minutos y 19 segundos que restan del encuentro entre el Club Baloncesto Villafranca y el Tierra de Barros A. Un encuentro que se aplazó tras su suspensión por una decisión arbitral. Cuando se paró el partido, nuestro equipo iba ganando por 2. Un partido además muy importante, ya que ambos equipos se juegan pasar segundos en los playoffs. Después, a las 6:30, el equipo se enfrentará también en su campo al Solana. Los antiguos alumnos del Colegio San José juegan en su campo y lo harán con el Tierra de Barros A, que aprovechará ya el viaje, será a partir de las 6 de la tarde. En fútbol, la SP Villafranca jugará el domingo en Villafranca, en el campo de césped de la ciudad deportiva frente al Calzadilla, será a partir de las 5 de la tarde. Y en cuanto al balonmano, el Club Balonmano Villafranca Neumáticos Pinto jugará en el campo del Plasencia el próximo domingo.
Y bien, así de esta manera finalizamos hoy nuestro tiempo de información, pero antes, como siempre, hablamos de las previsiones meteorológicas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, para hoy se esperan temperaturas máximas de 11 grados y mínimas de 2. Para mañana suben las máximas hasta los 14 y las mínimas bajarán aún más, hasta 1 grado. No hay posibilidades de lluvias ni para mañana ni para hoy, pero atención al domingo porque progresivamente esas posibilidades de lluvias van a ir subiendo. Para el domingo serán todavía bajas, de un 25%. Las temperaturas tienden a subir, se mantienen las máximas en los 11 grados, pero las mínimas subirán hasta los 5. Subirán aún más el lunes hasta los 7, se mantienen las máximas, pero atención al lunes, al martes, al miércoles, porque tendremos probabilidades de lluvias entre un 90 y un 100%. Las temperaturas seguirán subiendo con mínimas que pueden llegar incluso a los 10 grados y máximas a los 16. Y bien, así de esta manera finalizamos hoy nuestro tiempo de información. Saludos desde los medios municipales de comunicación. Que pasen una muy buena tarde. Hasta el próximo lunes. También un buen fin de semana. Adiós.